Mares agrestes de Irlanda. Entre los trópicos y los gélidos mares polares se encuentran los espacios naturales más productivos de nuestros océanos, los mares templados. La combinación de las tormentas de invierno con la luz solar de los largos días de verano crea un entorno ideal para que prolifere la vida. Alrededor de la costa de Irlanda existe una rica diversidad, desde diminutas criaturas de brillantes colores hasta gigantes de los océanos. Pero es en las luminosas aguas poco profundas donde podemos encontrar la mayor variedad de seres vivos. Del tormentoso invierno al soleado verano, la resistencia y el ingenio son imprescindibles para sobrevivir en las condiciones de vida extremas de las aguas poco profundas. Joyas en aguas poco profundas. El clima en Irlanda, situada en latitudes septentrionales, tiene las estaciones muy marcadas y la causa de que los mares templados sean tan fértiles reside en los cambios de estación. La energía y turbulencia de las tormentas invernales barren los nutrientes del lecho marino y los revuelven en las bravas aguas del mar. Al comienzo del verano, las casi 18 horas de luz solar adicionales favorecen un espectacular crecimiento de vida en las aguas poco profundas junto a la costa. Todo empieza con el plancton. Su nombre deriva del término griego planctos, que significa errante. Está formado por un conjunto de plantas y animales diminutos que va a la deriva arrastrado por la corriente. Muchos peces y larvas de moluscos forman parte del plancton mientras crecen, hasta que ya son adultos plenamente desarrollados. Mientras que otras plantas y criaturas microscópicas forman parte de él toda su existencia. En conjunto constituyen la base de la cadena alimentaria de los océanos. El plancton lo forman dos clases de seres diferentes, unos que siempre van a la deriva arrastrados hacia donde el agua y el viento los lleven, y otros que cuando alcanzan la madurez se salen de la cadena alimentaria del plancton y viven en el fondo marino. Un ejemplo sería la langosta, habitante de los fondos marinos que empieza su vida nadando en el plancton pero después se aparta de él para colonizar nuevos territorios. El plancton es una importante fuente de alimento para muchos animales marinos. Desde mejillones y percebes hasta ballenas sobreviven filtrando plancton. Y cuando todos estos animales finalmente mueren, sus cadáveres en descomposición producen residuos, compuestos nitrogenados y fosfatos de los que el plancton depende para su propio sustento. Este extraordinario ciclo en el que todos los seres vivos dependen unos de otros es el mismo en el mar que en tierra firme.
Las aguas poco profundas que rodean el abrupto litoral de Irlanda contienen una de las mayores concentraciones de plancton de nuestros mares, que sustentan a una infinidad de criaturas y crea una cadena alimentaria fértil y diversa. Es el principio de la primavera frente a la costa occidental de Irlanda, y la vida resurge en el mar ahora que los días se alargan y se añaden horas de luz solar. En el mundo natural, alimentarse y reproducirse es primordial para todas las formas de vida. El camuflaje es imprescindible. Tus depredadores no pueden comerte si no pueden verte, a no ser que poseas una armadura que te permita exhibirte sin reparos. La anémona joya resplandece a la luz del sol mientras atrapa a las pequeñas criaturas que pasan a su lado, a las que inmoviliza con las toxinas paralizantes de sus tentáculos. Hay decenas de especies de anémonas en las aguas poco profundas, donde el movimiento constante del agua trae abundantes provisiones de alimento. El tomate de mar presenta un colorido espectacular, pero en la naturaleza los colores llamativos normalmente son una señal de advertencia para las demás criaturas. Pero hay otro ser todavía más vistoso que la anémona: el nudibranquio. Estos animales ni se ocultan ni se camuflan, y las anémonas están entre sus alimentos preferidos. El nudibranquio es un bello ejemplo de adaptación evolutiva. No solo es inmune a las toxinas de la anémona, sino que de hecho se las roba y las almacena en sus propios tentáculos para usarlas contra sus propias presas. En el paso de la corriente se mecen los hidroides, de la familia de las medusas. Los nudibranquios se aprovechan de su inmovilidad. Trepan sin más por el tallo de la criatura y la devoran. Añadiendo sal a la herida, o en este caso a la muerte, el nudibranquio a continuación deposita sus propios huevos sobre los restos del hidroide. Los hidroides se habrían extinguido hace tiempo si no se hubieran adaptado a este mundo. Ya habían desovado sus crías, que ahora están en una etapa intermedia de su ciclo vital como medusas independientes. En la etapa adulta se asentarán y colonizarán paredes rocosas. En aguas irlandesas habitan apenas media docena de especies de medusa, entre las cuales la que predomina es la medusa común. En los últimos años se ha observado un gran crecimiento de las poblaciones de medusas que los científicos atribuyen a un descenso en el número de sus principales depredadores, el atún y la tortuga marina. Se alimentan de plancton y otros seres diminutos a los que paralizan con sus urticantes tentáculos. A estos pequeños peces, sin embargo, no les afecta la picadura de la medusa crin de león.
tienen un acuerdo de beneficio mutuo. Limpian al animal a cambio de alimento y protección. Las medusas comunes pasan el invierno en forma de pólipos sobre el lecho marino. Con la llegada del verano, los pólipos se multiplican por división, dando paso a nuevas formas de vida independientes que se convertirán en adultos plenamente desarrollados. Es pleno verano frente a la costa de Kerry y las medusas comunes se han congregado aquí en gran número con un solo propósito. Las hembras portan miles de huevecillos de color naranja. Los machos liberan su esperma en el agua. Las hembras, con unos movimientos vibratorios, lo absorben por la boca. Una vez fertilizadas, las hembras liberan sus larvas en el plancton. Allí permanecen hasta que caen al suelo marino para transformarse en pólipos e iniciar su ciclo de vida una vez más. En las profundidades del océano, el agua marina se divide en capas en función de la temperatura. Las aguas de superficie son cálidas por la acción del sol. Pero debajo, a unos 100 metros de profundidad, el agua de repente se hace mucho más fría. Pero donde las aguas son poco profundas, las tormentas invernales hacen que el agua fría y cargada de nutrientes del lecho marino se mezcle con el agua más cálida de la superficie. Al romper las olas contra los arrecifes poco profundos, el agua se carga de oxígeno. Días más largos aportan más luz solar a la zona de aguas poco profundas, y la vida empieza a resurgir. Seres inmóviles como los erizos, los percebes y los mejillones están bien adaptados para sobrevivir en estas condiciones. Aunque cuenta con sus afiladas espinas, el erizo púrpura se pone a cubierto de sus depredadores en las oquedades de la blanda caliza. Víctima de la sobrepesca en el pasado, este animal está prácticamente extinguido en toda la costa irlandesa. Aquí proliferan los percebes. Hay concentraciones de hasta 10.000 ejemplares en 1 metro cuadrado, y un solo percebe produce hasta 20.000 larvas al año. Se alimentan alargando las extremidades para atrapar la comida que pasa junto a ellos. Y a pesar de su reducido tamaño, el percebe puede presumir de tener el pene más grande de todo el reino animal en proporción al cuerpo, lo que le permite aparearse con sus vecinos. Cuando la marea está baja, los percebes deben sobrevivir a la desecación como consecuencia de estar varias horas expuestos al sol. Al ser poblaciones tan numerosas, el espacio habitable escasea y tienen que competir con los mejillones por un sitio en la roca. Los desechos que flotan en el agua son una bendición para los mejillones, que se alimentan por filtración y también abundan aquí, en las aguas poco profundas. Pero donde hay abundancia de criaturas, también proliferan sus depredadores.
El corniño es un depredador de mejillones y percebes. Hace un agujero diminuto en la concha del mejillón y por ahí inyecta un ácido paralizante. Cuando el animal muere, la concha se abre y se da el festín con el mejillón que contiene. En el mar no se desperdicia nada. Este cangrejo ermitaño se ha mudado al caparazón vacío de un caracol y ahora se alimenta de restos de mejillón. Mientras, la peonza plana se alimenta de las algas que recubren los caparazones de caracoles y cangrejos. Bien alimentado, este animal sabe por instinto que debe liberar sus huevos en el paso de la corriente, donde empiezan a formar parte de la cadena alimentaria del plancton. Muchos de estos huevos serán devorados por otras criaturas. A diferencia de las peonzas planas, los corniños protegen sus huevos en cápsulas que adhieren a las superficies rocosas. En la década de 1970, la población de corniños quedó diezmada debido al uso de TBT, un producto químico utilizado para evitar la proliferación de algas en los cascos de los barcos. Debido a que sus huevos están fijos en un sitio y no van a la deriva hacia otras zonas formando parte del plancton, las poblaciones de corniños no volvieron a recuperarse en muchas partes de la costa. Estas aguas oceánicas han alcanzado después de muchos miles de años un equilibrio natural. Al morir, animales y plantas aportan nutrientes a las nuevas generaciones de vida. Aunque las aguas de las costas irlandesas están relativamente libres de contaminación, algunas prácticas recientes en tierra firme ponen en peligro el delicado equilibrio del ecosistema marino. La calidad del agua en tierra firme no solo es importante para la población humana, también para la vida marina. Cada gota de agua, cada río que fluye por Irlanda, al final termina en el mar. Las filtraciones de nitrógeno y fosfatos de la Tierra al mar son muy comunes, y es algo que viene ocurriendo desde hace 3.000 millones de años. Pero en los últimos 150 años los seres humanos han aprendido a transformar el nitrógeno de la atmósfera en fertilizantes nitrogenados y este potente cóctel comporta sus propios peligros para el medio ambiente. En algunas prácticas agrícolas, entre el 60 y el 70% del fertilizante se esparce sobre el terreno. Nunca llega cerca de la cadena alimentaria. Simplemente es absorbido por el suelo y termina filtrándose. Este residuo nitrogenado llega a los ríos y lagos y finalmente se vierte en el océano. Sus nocivos efectos se dejan sentir cada vez más en el ecosistema marino de las aguas irlandesas. A menudo se avistan grandes masas de algas verdes a lo largo de la costa, señal inequívoca de exceso de nitrógeno en el agua. En el siglo pasado se han observado importantes cambios en las aguas poco profundas que rodean Irlanda. La mayoría de estos cambios han sido a peor. El paisaje que ahora presenciamos habría sido irreconocible hace 100 años. El sargazo es una especie de alga foránea muy invasiva típica de Japón. Fue vista por primera vez en Irlanda en 2001.
Y como otras muchas especies foráneas halladas en aguas irlandesas, es probable que fuera transportada hasta aquí en el agua de lastre de algún buque. Esta alga tiene efectos muy agresivos en el ecosistema marino. Crece a un ritmo de 10 centímetros al día y en algunas zonas alcanza los 16 metros de altura. Al extenderse sobre la superficie del agua, los sargazos terminan impidiendo que la luz llegue al fondo marino con efectos muy perjudiciales para el entorno. Las algas autóctonas también abundan en estas aguas costeras y proporcionan alimento y refugio a muchas criaturas. Normalmente se encuentran en aguas poco profundas ya que necesitan luz para sobrevivir. Las algas son esencialmente plantas que absorben nutrientes del agua que las rodea. En todo el litoral irlandés se encuentran casi 500 especies diferentes de algas. Algas gigantes que forman inmensos bosques y algas más pequeñas que tapizan el fondo marino. Las algas crean un hábitat fundamental para toda clase de organismos marinos. Diversos animales pequeños que se alimentan de algas sirven a su vez de alimento a animales más grandes, y así sucesivamente a lo largo de toda la cadena alimentaria. La serpenteante costa irlandesa, que se extiende a lo largo de casi 6.000 kilómetros, contiene una gran diversidad de hábitats para la vida marina. Igual que ocurre en tierra firme, gran parte de la vida en el mar comienza en el suelo, en este caso, marino. Existen hábitats muy diversos en el fondo marino de Irlanda. Desde claros suelos arenosos a bosques de hierbas y algas marinas, así como fondos rocosos y precipicios. En cada uno de esos entornos la vida ha evolucionado de manera diferente. Pero siempre a favor del camuflaje, el refugio y, en definitiva, la supervivencia en ese hábitat. La arena es el hábitat más común en el fondo de las aguas poco profundas de Irlanda. Aunque a primera vista pueda parecer que no alberga demasiada vida, muchos miles de seres se han adaptado y usan la arena para cobijarse y camuflarse. Cuando la marea baja en la costa de Mayo y la arena se mueve, esta gran soya aguarda muy quieta la llegada de las presas. Las rayas comunes, sin embargo, patrullan activamente las aguas poco profundas en busca de alimento. Están bien protegidas frente a los depredadores gracias a la hilera de pinchos que recorre todo su cuerpo. Se alimentan de pequeños peces y crustáceos.
Los camarones, sin embargo, han aprendido a apartarse de su camino. Al estar en la cúspide de la cadena alimentaria, a la mantarraya no le preocupa tanto camuflarse. Se ha adaptado perfectamente a vivir en los fondos arenosos. Usan sus alas para remover la arena y dejar al descubierto a los animales que se ocultan debajo. Y a diferencia de muchos otros peces, la mantarraya tiene la boca en la parte inferior de su cuerpo, más cerca de su presa. Al estar situada en latitudes muy elevadas, Irlanda se beneficia de hasta 18 horas de luz solar en pleno verano. La energía de esta luz solar se combina con todos los organismos fértiles del mar, creando el hábitat perfecto para la proliferación de las algas. Hay decenas de especies de pequeños cangrejos en las aguas irlandesas. Aquí proliferan gracias a la abundancia de vida de las aguas poco profundas pobladas de algas. Aunque las especies son muy diferentes unas de otras en su apariencia, todas han desarrollado maravillosas técnicas de camuflaje. El cangrejo de mar común se camufla usando una pigmentación que imita perfectamente su entorno. El cangrejo araña recurre a las algas para disfrazarse. Su espinoso caparazón está perfectamente adaptado para que puedan crecer las algas sobre él. Al principio del verano emigra a las aguas poco profundas que rodean las islas Mahari frente al oeste del condado de Kerry para reproducirse. Aquí los rituales de apareamiento duran varias semanas. Tras la fertilización, los miles de huevos que alberga la hembra finalmente caen al suelo marino y se gestan en el hábitat de las hierbas y algas. A esta langosta azul, en cambio, con su recia armadura y su condición de mayor crustáceo que habita las aguas irlandesas, no parece importarle demasiado el camuflaje, hasta que se presenta el ser humano, claro. Las poblaciones de langosta han disminuido mucho en numerosas partes de Irlanda. Como consecuencia, han prosperado las poblaciones de una de sus presas preferidas, el erizo blanco. Apostados en la base de las algas, estos erizos son capaces de matar una planta entera solamente comiendo sus raíces. Su número creciente ha causado la destrucción de los bosques de algas en muchas zonas. El vello construye su nido entre algas rojas y verdes y cambia de color para confundirse con su entorno. Pero en la época de apareamiento, los machos se descubren luciendo colores aún más llamativos para atraer a las hembras. Los machos vigilan agresivamente sus nidos entre las hierbas de las aguas superficiales. El
el durdo, sin embargo, prefiere los fondos rocosos. Es el más grande de la familia de los lábridos y se alimenta aplastando arena entre sus dos hileras de potentes dientes. Así separa los diminutos crustáceos de los duros granos de arena. En las rocosas aguas poco profundas de la costa de Clare, las babosas crestadas en lugar de nadar parecen más inclinadas a reptar con la ayuda de sus pies delanteros. Encuentran alimento sin problemas en las superficies rocosas que están tapizadas de su comida preferida: balanos. Es primavera en las fértiles aguas de la bahía de Galway. Y las liebres de mar han emigrado a las aguas poco profundas para alimentarse de algas. Absorben la clorofila de las algas y esta termina reflejándose en su piel externa. Un camuflaje natural. La clorofila, además, sigue transformando la luz solar en carbohidratos a través de la fotosíntesis, lo que en la práctica contribuye a alimentar al animal. Pero estas liebres marinas han venido aquí principalmente a aparearse. Son hermafroditas, es decir, que poseen órganos reproductores masculinos y femeninos. Durante el apareamiento forman cadenas de amor de hasta 20 miembros, donde el primer eslabón es masculino y el último femenino. Cargados de buenas intenciones, engendran infinidad de masas de huevecillos. A pesar de su nombre, las liebres marinas se mueven con lentitud. Pero tienen una habilidad excepcional. Son capaces de volar. Los pliegues de tejido que recorren su espalda se abren formando unas alas que les permiten planear en el agua. Esta movilidad hace que las liebres marinas puedan recorrer grandes distancias en periodos más breves y, por tanto, descubrir y asentarse en nuevos hábitats. Las tormentas pueden tener efectos acusados en el mar, moviendo las arenas y esculpiendo nuevas superficies bajo el agua. Esto tiene consecuencias directas sobre las formas de vida que pueblan este hábitat. La turbulencia del litoral descompone proteínas como las contenidas en el plancton, creando grandes extensiones de espuma a lo largo de la costa.
Los percebes viven sobre restos flotantes, como troncos de árboles que flotan en el mar. Esta movilidad les permite acceder a una abundante provisión de alimentos. Este tronco, donde los animales han establecido su residencia, procede del naufragio de un barco en una tormenta invernal. Aunque pueden sobrevivir muchos días sin agua, terminarán por secarse y morir si no vuelven al mar. A lo largo de la costa de Clare, las llamadas anguilas de arena han prosperado gracias al plancton de la primavera. Su número ha alcanzado un punto máximo y ya están preparadas para reproducirse. Las anguilas de arena constituyen una parte esencial del ecosistema marino, ya que son el alimento básico de muchos animales más grandes. Sin embargo, su concentración no ha pasado inadvertida al abadejo, uno de los peces más comunes en aguas poco profundas. Cooperando con astucia, los abadejos acorralan a las anguilas hasta formar grupos compactos, lo que les facilita las capturas. Bajo el agua, las focas grises son las dueñas y señoras de su hábitat. Están esperando el momento oportuno, tumbadas aguardando la llegada del abadejo. Mientras, en la playa arenosa de la isla de Great Blasket, frente a la costa occidental del condado de Kerry, una colonia de más de 150 focas grises hace su aparición al final del otoño para reproducirse y criar a sus camadas. Las focas son los animales más grandes que hay aquí, y dominan tanto en tierra firme como en el mar. Y teniendo tan pocos depredadores naturales, las focas pueden descansar tranquilas. Las madres dedican varias semanas a cuidar de sus crías en las cuevas más protegidas. A las 3 semanas, los pequeños dejan de recibir leche de la madre. A partir de ahí deberán arreglárselas solos. Los machos pasan la mayor parte del tiempo en la playa principal sin perder de vista su harén de jóvenes hembras. Cuando las crías han adquirido fuerza suficiente, sus madres se reúnen con las demás hembras y vuelven a reproducirse antes de abandonar el lugar. En las zonas costeras, debido a la acción de las mareas, los hábitats marinos cambian y se reinventan continuamente. En la orilla, la vida debe adaptarse a este entorno cambiante, y aquí, en las aguas superficiales, las múltiples y diversas formas de vida que las habitan deben ser muy versátiles para sobrevivir. Los cangrejos ermitaños que habitan en el suelo marino buscan alimento incluso en plena marea. Aunque es capaz de sobrevivir en tierra firme durante un tiempo, el cangrejo ermitaño necesita mantener húmedas sus branquias. En realidad, no son ermitaños ni cangrejos. Estos seres gregarios están más emparentados con la langosta. Nacen sin caparazón propio y usan las conchas abandonadas por vígaros o caracoles. Ser tan pequeño ayuda a hacerse amigos. Lo que crece sobre el caparazón prestado del cangrejo, semejante a un musgo, es en realidad una anémona de mar.
La movilidad del cangrejo permite a la anémona acceder a una mayor provisión de alimentos, mientras que las células urticantes de la anémona ayudan al cangrejo a protegerse. Cuando al cangrejo se le queda pequeño el caparazón, la anémona se traslada a otro más grande yendo al ritmo del crecimiento del cangrejo. Las langostas chaparras son primas hermanas del cangrejo ermitaño. Viven en las grietas de las rocas en aguas profundas, donde la vida parece volverse más exótica. Cae la noche frente a la costa de Kerry. Cuando la mayoría de los animales duermen, el fondo marino cobra vida con la presencia de todos los seres que han permanecido escondidos por el día. Después de pasar la jornada diurna enterrado en la arena, este cangrejo enmascarado sale a patrullar el fondo marino en busca de alimento. Muchos animales cazan en las arenas de las aguas superficiales aprovechando la oscuridad. Aunque algunos tienen la ventaja añadida del camuflaje. Los peces planos son maestros en el arte de camuflarse. Su capacidad de cambiar el color de su piel para confundirse con su entorno es notable. Fundiéndose con la arena conforme avanzan, también son capaces de enterrarse rápidamente para potenciar su camuflaje. Esta técnica la utilizan tanto en la evasión como en el ataque. Tras varias horas de cacería, este cangrejo enmascarado da la jornada por terminada y se entierra en la arena. Mantiene las antenas fuera de la arena para arrastrar el agua hasta sus agallas y así poder seguir respirando. Pero el auténtico maestro del camuflaje es sin duda esta pequeña sepia llamada sepiola. El color sepia debe su nombre a este animal, cuya tinta era usada tradicionalmente por los artistas. Aunque no distinguen los colores, las sepiolas pueden cambiar rápidamente el color de su piel para mimetizarse con el entorno que sea. Hasta son capaces de hacer esto en plena oscuridad. Cazan disparando chorros de agua en la arena en busca de pequeños crustáceos, pulpos e incluso otras sepias. Es uno de los invertebrados más inteligentes que existen, y su cerebro está entre los más grandes en proporción a la masa corporal. Las horas nocturnas también son una buena ocasión de reunirse con otras sepias. Cuando se sienten amenazadas, lanzan un chorro de tinta oscura que distrae a sus depredadores y les ayuda a rehuir el ataque. En último extremo, como otros seres que habitan este lugar, utilizan su capacidad de camuflarse para crear un refugio seguro en medio de su hábitat.
Ha llegado el otoño frente a la costa de Kerry, y las medusas comunes han llegado al final de su ciclo vital. Ya sin vida, sus cuerpos caen al fondo marino. Pero en el mar nada se desperdicia, y la anémona dalia se prepara para el duro invierno que se avecina alimentándose de sus cadáveres. Ya habían desovado sus crías en el periodo de madurez, y ahora las larvas de medusa viven formando parte del plancton. Después se depositarán en el fondo marino, y tras convertirse en pólipos durante el invierno, en la primavera renacerán para ser adultas el próximo año, y así continuar el ciclo de la vida. Este extraordinario ciclo en el que todos los seres vivos dependen unos de otros es el mismo en el mar que en tierra firme. Las aguas poco profundas que rodean el abrupto litoral de Irlanda contienen una de las mayores concentraciones de plancton de nuestros mares, que sustentan a una infinidad de criaturas y crea una cadena alimentaria fértil y diversa. Es el principio de la primavera frente a la costa occidental de Irlanda, y la vida resurge en el mar ahora que los días se alargan y se añaden horas de luz solar. En el mundo natural, alimentarse y reproducirse es primordial para todas las formas de vida. El camuflaje es imprescindible. Tus depredadores no pueden comerte si no pueden verte, a no ser que poseas una armadura que te permita exhibirte sin reparos. La anémona joya resplandece a la luz del sol mientras atrapa a las pequeñas criaturas que... El plancton lo forman dos clases de seres diferentes. Unos que siempre van a la deriva arrastrados hacia donde el agua y el viento los lleven, y otros que cuando alcanzan la madurez se salen de la cadena alimentaria del plancton y viven en el fondo marino. Un ejemplo sería la langosta, habitante de los fondos marinos que empieza su vida nadando en el plancton pero después se aparta de él para colonizar nuevos territorios. El plancton es una importante fuente de alimento para muchos animales marinos. Desde mejillones y percebes hasta ballenas sobreviven filtrando plancton. Y cuando todos estos animales finalmente mueren, sus cadáveres en descomposición producen residuos, compuestos nitrogenados y fosfatos de los que el plancton depende para su propio sustento. El clima en Irlanda, situada en latitudes septentrionales, tiene las estaciones muy marcadas y la causa de que los mares templados sean tan fértiles reside en los cambios de estación. La energía y turbulencia de las tormentas invernales barren los nutrientes del lecho marino y los revuelven en las bravas aguas del mar.
Al comienzo del verano, las casi 18 horas de luz solar adicionales favorecen un espectacular crecimiento de vida en las aguas poco profundas junto a la costa. Todo empieza con el plancton. Su nombre deriva del término griego planctos, que significa errante. Está formado por un conjunto de plantas y animales diminutos que va a la deriva arrastrado por la corriente. Muchos peces y larvas de moluscos forman parte del plancton mientras crecen, hasta que ya son adultos plenamente desarrollados. Mientras que otras plantas y criaturas microscópicas forman parte de él toda su existencia. En conjunto constituyen la base de la cadena alimentaria de los océanos. Mares agrestes de Irlanda. Entre los trópicos y los gélidos mares polares se encuentran los espacios naturales más productivos de nuestros océanos, los mares templados. La combinación de las tormentas de invierno con la luz solar de los largos días de verano crea un entorno ideal para que prolifere la vida. Alrededor de la costa de Irlanda existe una rica diversidad, desde diminutas criaturas de brillantes colores hasta gigantes de los océanos. Pero es en las luminosas aguas poco profundas donde podemos encontrar la mayor variedad de seres vivos. Del tormentoso invierno al soleado verano, la resistencia y el ingenio son imprescindibles para sobrevivir en las condiciones de vida extremas de las aguas poco profundas. Joyas en aguas poco profundas. Pasan a su lado, a las que inmoviliza con las toxinas paralizantes de sus tentáculos. Hay decenas de especies de anémonas en las aguas poco profundas, donde el movimiento constante del agua trae abundantes provisiones de alimento. El tomate de mar presenta un colorido espectacular. Pero en la naturaleza los colores llamativos normalmente son una señal de advertencia para las demás criaturas. Pero hay otro ser todavía más vistoso que la anémona: el nudibranquio. Estos animales ni se ocultan ni se camuflan, y las anémonas están entre sus alimentos preferidos. El nudibranquio es un bello ejemplo de adaptación evolutiva. No solo es inmune a las toxinas de la anémona, sino que de hecho se las roba y las almacena en sus propios tentáculos para usarlas contra sus propias presas. En el paso de la corriente se mecen los hidroides, de la familia de las medusas.